pues porque aparecí en una novela que fue pues top en el momento aquí en Colombia, entonces claro, ya creía la gente que yo ya estaba tapada en la plata. Antes de que uno esté en una novela es como, artista, ¿qué va a hacer? O sea, lo que el ser artista implica mucha incertidumbre, o sea, es una incertidumbre como tal, bailarina, cantante. Inconscientemente todos nos estamos como poniendo ese patrón de que todo es instantáneo, todo es instantáneo, todo. Entonces como que también quitar esa idea de que hay que tener plata para poder hacer las cosas. Muchas veces obviamente nos crean ilusiones y nos vamos con personas que no son del todo honestas. Porque puede que la producción, pueden haber casos que la producción te esté pagando bien, pero el manager te está robando, porque todos estamos en un sueño, todos vamos por un sueño, todos queremos llegar a grandes y muchas veces uno sabe que le están dando en la cabeza, pero después yo voy a demostrar de qué estoy hecho. Hola, yo soy Ana María Palacio y les quiero dar la bienvenida hoy a este episodio de Finanzas para Creativos que estamos grabando hoy desde la Casa de la Cultura La Barquereña en Sabaneta. Este programa lo estamos haciendo para ustedes porque queremos que puedan mejorar sus finanzas personales como artistas o como promotores del arte o profesionales creativos, y para eso entonces hoy vamos a estar introduciendo un tema muy importante que se llama psicología del dinero. Y suena un poquito extraño, pero los expertos en finanzas siempre dicen que el 80% de las finanzas es realmente nuestras emociones y nuestra mentalidad con respecto al dinero, y el otro 20% es en realidad una parte matemática, ¿sí? Entonces miren que la parte más importante está de un lado, que es más humano, y por eso el día de hoy vamos a estar explorando ese tema con nuestra invitada, que es Elizabeth Chava. Hello. Y vamos a ir hablando un poco de lo que se enfrentan los artistas con respecto al dinero en su carrera profesional, y vamos a ir introduciendo algunos términos, algunas cosas, tips que les van a ayudar a mejorar con sus finanzas. Entonces, le doy la bienvenida a Elizabeth. Ay, gracias Ana, de verdad muchas gracias por la invitación, por todo el equipo. Es un tema difícil, es retador. Es un tema retador. De pronto, para quien no conoce todavía a Elizabeth, de pronto cuéntanos un poquito para que la gente sepa cómo te encuentra o dónde te ha visto, como para que acaben de hacer match. Bueno, yo soy Elizabeth Chava, tengo 23 años de edad, soy actriz de la ciudad de Medellín. Bueno, y la novela en la que estuve, la más como boom, ha sido Rigo, y en estos momentos me encuentro grabando Darío Gómez. Eli, bienvenida entonces al programa, y vamos a empezar a entrar en calor ya con los temas financieros que están relacionados a los artistas. Primero, ya les había comentado que entonces en todo el tema del arte, y realmente para las personas en general, cualquier profesión, siempre vamos a estar hablando de que hay un 80% que está relacionado más a nuestras emociones, a nuestra relación con el dinero. Y eso viene muy ligado a nuestro entorno, a lo que hemos escuchado siendo niños en nuestra familia o hasta a nuestros vecinos. El entorno tiene mucho que ver, y ese entorno empieza a generar como unos comentarios con respecto a cuando uno dice que quiere ser artista. Entonces, ¿cuáles son esos comentarios que más has escuchado de las personas con respecto a las finanzas de los artistas? Yo creo que es como muy variado, dependiendo de la persona, como tú decías, en cómo haya crecido teniendo como esa opinión con la profesión. A veces me han llegado y me dicen como, pues porque aparecí en una novela que fue pues top en el momento aquí en Colombia, entonces claro, ya creía la gente que yo ya estaba tapada en la plata. Es como, no, qué necesidad ya de usted. Y no, pues es que realmente muchas veces les voy a poner algo. Ustedes cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, cuando salen de la universidad, que hacen las prácticas, ustedes no empiezan ganando bien. Empiezan ganando, por ejemplo, el mínimo. Entonces, o sea, se puede como comparar un poco con la actuación también. Ustedes van teniendo su recorrido, pero al inicio ustedes también tienen que escalar, luchar para poder tener un reconocimiento, para después poder ganar más. Entonces, realmente uno no llega a esta industria ya ganando. O sea, en todos los ámbitos uno tiene que ir escalando poco a poco. Uh-huh. Y también escuchamos de él, y no sé qué tanto te ha tocado a ti realmente esa parte, pero uno escucha mucho pues, a la gente cuando uno le comenta que quiere ser artista, sea actor, sea cantante, sea bailarín,
y le dicen a uno como, ¿cómo así usted se va a morir de hambre? Sí, es que yo creo que eso es un 50-50. Muchas personas es como, ay, ya es un proyecto, se tapó en la plata, pero antes de que uno esté en una novela es como, artista, ¿qué va a hacer? O sea, y más, por ejemplo, si hay algunos papás, no en mi caso, que hay algunos papás que de pronto no apoyan a sus hijos porque realmente es como, bueno, entonces usted con qué va a llegar acá a la casa si es artista. Todo es muy impredecible porque el ser artista, y no solamente en la parte de actuación estoy hablando, sino que el ser artista implica mucha incertidumbre. O sea, es una incertidumbre como tal, bailarina, cantante. Los cantantes también sufren un montón, los actores, también los que están en la industria audiovisual. Entonces, todo como esa parte se sufre un poquito y es de mucha incertidumbre. Y había algo en una producción que dijeron que me pareció muy cierto, y es que, por ejemplo, en la industria tú estás entrando como, bueno, a los canales y todo este tipo de cosas, y alguien dijo, la gente, o sea, el público, los televidentes, no se cansan de ver a los camarógrafos, se cansan de ver es a los actores. Y es un claro ejemplo porque me imagino que alguno ha dicho como, esta otra vez aquí, o otra vez acá grabando esta novela. Entonces es como que a veces eso también puede influir demasiado, que uno no esté tan constante, o porque llega un momento en que estás tanto en las novelas una tras otra, que ya después como te quedas un tiempo como que, uy, ya estuvo demasiado, no nos saturemos tanto con esta persona. Entonces, o sea, todo es súper impredecible. O sea, hay muchos factores que están ahí, sí, jugando hay en muchos realmente factores. Que a un actor o a un artista pues tenga ese trabajo continuo, sobre todo en esa exposición pues de la televisión y el cine más. Sí. Bueno, yo ahí quiero introducir como algunos conceptos. Hay otras cosas pues que vamos a hablar más adelante, que es ese tema de esa incertidumbre de a veces tengo esos contratos, a veces no. Pero también quiero que en esto que has escuchado comentarios de gente que dice como que, ay, entonces ya hiciste esta producción, entonces ya te tapas en plata. O los otros que dicen por otro lado, es artista, entonces se va a morir de hambre. Vamos, lo que les quiero decir ahí es, con respecto a qué tan bien o qué tan mal le va a una persona con sus finanzas, uno, no está ligado a la fama, y dos, no necesariamente está ligado a los ingresos. Los ingresos es algo muy importante en la vida financiera de cualquier persona, pero hay un concepto que muchas personas se olvidan, es un concepto que se llama patrimonio, es lo que realmente tengo. El éxito en las finanzas está más en lo que logro retener de lo que gano que realmente lo que gano. Ahí es donde nos encontramos personas que puede que ganen mucho dinero, pero realmente no están bien en sus finanzas porque no son capaces, no tienen la capacidad de retener ese dinero, y nos encontramos otras personas que inclusive tienen ingresos mucho más bajos y que a nivel de finanzas son mucho más exitosos. Entonces ahí, para que empecemos a desligar, o no a desligar ese concepto de los ingresos, porque pues es primordial para poder crear el patrimonio, pero empecemos también a analizar no solamente cuánto me gano, sino si realmente soy capaz de retener, qué tanto soy capaz de retener de eso que me gano. ¿Listo? Entonces ahí es donde realmente vamos a medir un poco más el éxito con respecto a las finanzas, y más en las finanzas de los artistas. ¿Listo? Por ejemplo, yo había escuchado algo así, pero más que todo por ti, pero ya escucharlo como más técnicamente es como, pues realmente sí es muy cierto. Nunca lo había visto desde ese punto. Y a veces se crean como hay paradigmas de este es famoso, entonces debe ganar mucho y entonces es súper exitoso con sus finanzas, y no necesariamente. Eso no es medida de realmente qué tan bueno es con sus finanzas. Ahora, Eli, de esos comentarios que tú escuchas, que has escuchado desde niña de la gente, porque yo sé que tú has querido ser artista desde hace mucho tiempo, ¿qué sientes que te ha afectado a ti en tu relación con el dinero? Como que he escuchado eso tantas veces que siento que me lo creí, y en ese momento estoy tratando de derrumbar esa creencia que tengo con respecto al dinero. Bueno, no sé si una creencia como tal, o que yo la haya hecho, o bueno, puede que sí, pero ha sido como inconsciente, y lo que he descubierto es que se dice mucho como dependiendo de cómo ganas, gasta. Eso es una creencia que creo que no solamente está en esto, sino como en todos los ámbitos.
Y yo creo que eso inconscientemente a uno también, siento que me pasó en un momento, que sí, aunque intentaba ahorrar y eso, sí sentía como, no, lo recupero después. ¿Sí me entiendes? Como yo sé que estoy ganando esto, lo recupero después. Entonces es como que ha sido inconsciente porque yo sí, o sea, mi familia sí siempre ha sido más que todo mi papá y mi mamá. No, hay que ahorrar esto, hay que tener esto de emergencia. Entonces como que yo estaba teniendo esa conciencia, pero a veces inconscientemente. Sí, entonces más. Yo creo que esa es como la que más predomina en el entorno y en todo el mundo, yo creo. ¿Sabes? Me parece muy curioso porque precisamente esta semana una persona me escribió eso, es como que, no lo voy a gastar, luego lo recupero. Y eso le pasa realmente a muchas personas. Eso es algo que uno debe tener mucho cuidado, y sobre todo en el tema del arte, porque que te esté yendo muy bien hoy no te garantiza que el día de mañana te vaya a ir muy bien. Entonces ahí hay un tema de que puede haber en tu vida como artista un sube y baja con respecto a las finanzas. ¿Qué hago yo, por ejemplo, o qué he hecho en mi vida cuando he recibido aumentos? Lo que yo pienso es como voy a tratar de mantener mi estilo de vida actual, y eso que estoy ganando de alguna forma extra, lo que voy a hacer es empezar a ahorrarlo o invertirlo, ¿cierto? Porque ese ahorro y esa inversión es lo que más adelante a un artista le va a permitir mantener una estabilidad financiera. Entonces es algo que uno debe cuidar mucho. Y claro, si uno está, por ejemplo, no está acostumbrado a trabajar en producciones y de repente lo contratan a uno en una producción grande y uno dice, bueno, mis honorarios ya son mucho mayores, uno se emociona porque somos seres emocionales. Muy emocionales. Entonces uno se empieza a emocionar y dice, bueno, no, entonces me voy a dar ese gusto. Y a mí me parece súper bacano el tema de uno darse gustos ahora, pero quiero que piensen también en una cosa que yo le digo a la gente, y es que hay que cuidar mi yo del futuro también. Exacto, yo creo que es como un equilibrio. Muchas veces es como, no, hágale, cómprese lo que de igual manera para eso usted está trabajando. Entonces uno también, sí, es verdad. Entonces es como no, hágale que usted lo recupera, hágale que para eso usted está trabajando. Entonces también influye mucho los comentarios externos, que son como diablitos a veces, y pues quizás no lo hagan de maldad, simplemente pues también tienen como esa creencia, y es encontrar un equilibrio como sí, me quiero dar gusto, pero en qué manera me estoy dando gusto, hasta qué punto, y que no me afecte como en el futuro, lo que tú decías. Es que es un equilibrio como uno tiene que buscar. Es de doble filo, o sea, es como ni muy allá ni muy acá, porque pues he conocido gente también que es súper egoísta ya, o sea, he conocido familias que el papá es como que no, o sea, era súper nada, y si quería de pronto la esposa o el hijo comprar algo de marca, era como porque es posible, y obviamente las cosas de marca son mucho más costosas, es posible, pero para todo era un no. Entonces era como lo más barato, y yo creo que también eso también es un extremo malo, porque de cierta manera te estás dando como mala vida, pues no lo quiero llamar pues tampoco así mala vida, pero sí como por llamarlo de alguna manera, y es como encontrar un equilibrio. Yo creo que los extremos son malos, tanto que seas egoísta, tanto que seas egoísta con tu entorno y contigo mismo también es malo. Es encontrar equilibrio, digo yo. Y para eso, muy bacano que la gente siga viendo los episodios y las próximas temporadas que vayamos a hacer, porque vamos a empezar a dar tips también de cómo encontrar ese equilibrio, de analizar cuál es mi expectativa o cómo quiero cuidar a mi yo del futuro, y ir así diciendo, listo, yo quiero esto para mi yo del futuro, entonces ¿qué pasa con mi yo de hoy? Porque en el yo de hoy yo tampoco lo puedo descuidar, porque entonces a mí me puedo enfermar. Ajá, exacto. Ahorita hablábamos de los entornos. Y por ejemplo, si tú quieres, o sea, cómo combatir con tu entorno si tu entorno es como, tiene creencias, te ayudan como a hundirte, ¿sí me hago entender? Es algo muy complejo, porque creo que con el círculo que uno está como todos los días, muchas veces puede ser la familia, pero alguien cercano también puede ser la pareja.
cómo puede influir tanto como en esas finanzas, ¿sí me entiendes? Yo digo que al final hay que buscar no como luchar contra, sino como buscar que se le unan a uno, ¿sí? Okay. Yo no sé si han escuchado que uno es el promedio de las 5 personas con las que más pasa tiempo. Entonces la realidad es que uno tiene que empezar a vigilar con qué personas comparte más tiempo y a qué tipo de contenido uno está expuesto. Entonces si uno se quiere organizar con sus finanzas, lo ideal no es como estar expuesto a contenido como de mucho consumo que te distraiga de cuál es tu meta. Entonces hay diferentes cosas que podemos hacer. Te voy a hablar desde mi experiencia personal. En mi casa se han hecho cosas bien financieramente y otras que no tanto, ¿cierto? Y yo tuve una época, Eli, en la que yo siempre he sido como ahorradora, pero tuve una época de despilfarro impresionante que yo decía, mis ahorros. Era tal cual, mis ahorros. Entonces ahí yo fui más consciente de, tengo que empezar a organizarme más con mi dinero y más si quiero empezar a tener una carrera artística, me tengo que poner las pilas. Pero claro, me empecé a encontrar con un montón de cosas en mi entorno que me llevaban a lo que no era. Una de las primeras cosas que yo hice fue precisamente hablar con mi entorno. Yo con mi familia me senté y les dije, miren, está pasando esto en mi vida y yo quiero esto otro. Para poder llegar acá yo necesito cambiar esto. Fue muy bacano porque claro, la familia, pues si tu familia te quiere, tus amigos, tu pareja te quieren, pues obviamente si hay algo que no te está haciendo bien y tú les dices, para yo sentirme bien o para yo hacer las cosas bien, necesito que pase esto. Lo más seguro es que te van a seguir. Y así me pasó en mi caso. Entonces en mi caso mi familia empezó incluso a hacer cosas conmigo. Entonces es muy bacano porque cuando uno incluye el entorno, entonces uno también tiene la posibilidad de cambiar su entorno. Es como ponerse metas también con el entorno. Total, y yo con mis amigas soy muy abierta con ese tema de las finanzas y yo siempre les busco dar consejos porque cuando el entorno le va bien y se mete con uno a hacer estas cosas es como crecemos todos juntos. Entonces yo digo que uno no debe buscar luchar con el entorno, sino mirar cómo incluir ese entorno en lo que uno está haciendo. Después de lo que yo me voy a convertir. Entonces claro, uno tiene que empezar a buscar más personas que lo impulsen a lograr esos objetivos. Entonces yo soy una persona que dice, no, yo prefiero vivir todo el tiempo es vivir el ahora. Aquí y el ahora. El aquí y el ahora, pero... En ciertos ámbitos, mi ciela. No te puedes vivir el mañana tampoco. O sea, hay que saber cuándo también es el límite porque la gente habla mucho del aquí y el ahora y no está mal, pero entonces también hay que poner un límite porque... O sea, es como saberlo usar. Saberlo usar. Entonces hay una cosa muy importante con el entorno. Otra cosa, Eli, ahora hay mucho contenido que te lleva a consumir cosas que a veces no necesitas. Entonces hay que empezar a poner filtros. Yo dejé de seguir muchas personas. Te soy sincera, yo decía, no, pero es que no, es que eso que me está mandando a hacer no es bueno. Entonces yo hago una revisión periódica también del tipo de contenido que consumo. Entonces eso me parece muy importante aplicarlo. Y hay veces que el entorno no se puede cambiar y uno no puede obligar a las personas a cambiar. Sí, eso también era lo otro que te iba a decir, porque tú mencionabas como no, es hablarlo con el entorno, pero hay algunas personas que sí, no se prestan para esa situación, entonces es como, ¿y aquí qué hago? Ahí sí sería como ir en contra, o no sé, ¿cómo se haría ahí? Yo digo, Eli, que uno también tiene que hacer las paces con esa parte, de uno no puede esperar que la otra persona cambie. Si se suman, muy bacano. Si no se suman, entonces tienes que buscar limitar un poco la interacción con esa persona o simplemente, porque a mí me pasa, a mi familia, a veces hacen unos comentarios que yo digo, no, esa no es la mentalidad que yo quiero ni para mí ni para mi entorno. Entonces yo busco a veces como cambiar el tema o a veces les digo algún concepto con respecto a finanzas y a veces como que dicen, no lo había pensado así. Y entonces como que captan la idea y dicen, listo, no va a cambiar eso. A veces pasa eso. Otras veces se convierte en una discusión. Entonces yo tengo también que aprender a ponerle un par a esa discusión y digo, no, listo, no. Yo quiero mantener esa relación, pero entonces cuando llegue este tema, más bien pongo un filtro y es algo que yo ya tengo que trabajar desde mi parte y no esperar que el otro la cambie. Es complejo. Es complejo, es verdad. El éxito cuesta. El entorno tiene mucha influencia en realmente qué tan exitoso puede ser uno y pues en el caso que estamos hablando acá que es el dinero, efectivamente el entorno tiene mucha influencia. Listo.
Vamos entonces a avanzar con otro tema, que vamos a ver esto por dónde nos lleva, y es cuando uno empieza con la idea de ser artista o cuando uno ya empieza en la industria. Tú decías ahorita, uno al principio como está empezando, puede que lo que gane no sea tanto, y eso pasa en la mayoría de las carreras, ¿cierto? Para ti, ¿qué tan importante ha sido, por ejemplo, tu familia como red de apoyo en ese tema de organizarte financieramente? Sí, yo creo que es que todo influye tanto como con las personas que uno esté. Yo, pues gracias a Dios, he tenido como que mi familia me apoya, pero tanto económicamente, pero no tanto solo eso, sino que con otros aprendizajes. Como que es válido de pronto al inicio que no ganes, pero vamos a estar apoyándote, pero después sabes que tienes que hacer unos ahorros, tienes que invertir, tienes que tener ahorros de emergencia, pues ese montón de cosas que ellos obviamente no me lo decían técnicamente, pero uno viéndolos, o sea, todo es un ejemplo, sí, todo es un ejemplo. Entonces como que yo los veía y yo gracias a mi papá, por ejemplo, desde chiquita yo aprendí a ahorrar, aunque conociendo a Ana descubrí que creía que sabía ahorrar, pero no, porque claro, o sea, uno cree que sabe ahorrar hasta que uno se topa con algo ya como, ay, ¿qué hago aquí? Me quedé sin nada. Como cuál debería de ser tu nivel de ahorro. Exacto, qué nivel de ahorro, cuántos ahorros se debe tener. Por ejemplo, yo con Ana conocí que había un montón. Yo conocí así mucho 2. ¿Sí me entiendes? Ahorrar para comprarme cositas. Sí, uno tiene que ponerse objetivos también para el ahorro, porque no es plata como que, ay, estoy ahorrando. Exacto. Y ya no, porque estás ahorrando, uno te ayuda como a enfocarte más en el nivel que tienes que ahorrar y te permite como que no haya tan fácil esas distracciones que tenemos desde el entorno. Pues obviamente con mi familia pues he tenido un apoyo incondicional y como lo digo, no solo económicamente, sino también en la forma como van visionándote en la vida. Porque pues una de las cosas que dicen mis papás es como, está bien, nosotros te apoyamos, pero en algún momento nosotros te vamos a faltar. Entonces obviamente ellos también enseñan, aparte de apoyarlo económicamente, que mis papás son los que me han dado los estudios, gracias a Dios, gracias a la vida y gracias a ellos también, por supuesto, he tenido la parte del apoyo de los estudios. Y también, es que también he sido como una pelada, como que me gusta también conseguírmela. Entonces, antes yo estaba en clases de baile, por ejemplo, y en esa escuela de baile, a esa escuela de baile la contrataban los centros comerciales para las temporadas de Navidad, y yo me iba como bailarina a los centros comerciales y yo así me ganara mis pesitos. Yo estaba chiqui, pero así me ganara mis pesitos. Para mí eso era como, juepucha, estoy luchando. Entonces también como que eso influye mucho en los papás, como que no solo que te apoyen económicamente, sino que te ayuden a impulsarte en la vida. Es que tienes que mosquearte y trabajar y hacer esto y esto y esto. Entonces como que por esos dos lados siento que he sido muy afortunada. Hay que tener claro que no todos tienen esa ventaja de tener el apoyo de alguien, no solamente desde la parte emocional, sino desde la cara financiera. Ahí entonces es bueno que tanto artistas como profesionales creativos o promotores del arte tengan en cuenta algo que decía él, y es como buscársela por otros lados. Y pilas, que esto no es una cosa de solo para artistas, esto pasa en todas las profesiones, lo que les voy a explicar ahora es un error común de todas las profesiones, y es que la gente se casa con una fuente de ingresos. Es como si fueran conformes, como con eso. Exacto. Como esto me da sustento y ya. No hay que conformarse solo con esa, porque es que cuando tú dependes de una sola fuente, es como cuando la gente te dice a ti, estás poniendo todos los huevos en una sola canasta. Eso hay que empezarlo a cambiar, no solamente a nivel de las profesiones artísticas o creativas, sino que eso debe ser en todas las profesiones, porque uno no está exento de que esa única fuente de ingresos desaparezca. Así yo me sienta que yo soy el mejor en mi trabajo de oficina,
yo no sé, siento que la empresa se acabe, de que se fusione con otra empresa, entonces ya cambian todo el personal. Sí, yo creo que uno no está todos, exento de eso. exacto. Y los artistas deben de empezar a buscar eso también, como no conformarse con una sola fuente de ingresos, sino que hay que empezar a buscar más alternativas. Yo iba a agregar algo pues con lo que estaba diciendo ahorita, tanto como con el apoyo emocional y económico. Y Ana mencionaba algo pues que no todos obviamente tienen el apoyo de los papás económicamente, pero sí es muy importante que al menos tu red de apoyo al menos te apoye emocionalmente, porque creo que desde la parte emocional creo que uno puede llegar mucho a lo económico, por lo que tú mencionabas, que somos más emocionales a la hora de hacer nuestras finanzas. Entonces puede que la gente, tu red de apoyo no te apoye económicamente, pero la parte emocional es fundamental. Porque si es alguien que está contigo 24/7, por ejemplo la mamá, y te está hundiendo, obviamente en algún momento no vas a prosperar. ¿Sí me entiendes? Entonces es muy válido las dos. Para mí es muy válido y muy importante, mucho emocionalmente. Y además porque te quiero a ver qué tú me dices sobre eso. Cuando uno no está bien emocionalmente, ¿uno qué tiende a hacer? Gastarse la plata. Uno busca Yo soy así. Porque uno dice, en este momento no me siento bien, entonces necesito un shot de dopamina y algo que me dé como una sensación de felicidad rápida. Uno siempre, y sobre todo nuestras generaciones, busca ahora mucho ese tema de la gratificación instantánea. Entonces, de las primeras cosas que buscamos hacer es ir a gastar. Entonces, uno también tiene que vigilar mucho cómo está emocionalmente, porque eso también nos lleva a que se descuadre lo financiero. Tocaste algo súper importante, y es como ahora estamos en el mundo, que todo es rápido. Entonces también pretendemos que todo lo que ganemos sea rápido, instantáneo, suba mucho más, a mucha más velocidad, y pues no, estamos olvidando que todo es un proceso. Tocaste ese tema y me parece súper importante, porque inconscientemente todos nos estamos como poniendo ese patrón de que todo es instantáneo, todo es instantáneo, todo. Y otras no. Exacto, y es como el dinero es la cosa más que es un proceso que hay que tener mucha paciencia. Entonces, sí, qué bueno que tocaste ese tema. Muchachos y muchachas. Entonces, muy bacano poder tener ese entorno que lo ayuda a uno emocionalmente y financieramente, pero a veces cuando no tenemos la posibilidad de ese entorno es nosotros ir creando esas posibilidades. Exacto. Buscar, rodearnos de gente que vaya acorde a nuestros objetivos, rodearse de gente como Ana, que yo gracias a Ana soy más consciente ahora. Sí, buscar gente que le empiece a explicar a uno otros conceptos de si yo no y eso sigue siendo red de apoyo. Sí. Y eso sigue siendo red de apoyo. Es que lo que yo digo, no todo tiene que ser económicamente. Si yo busco a alguien que me puede ayudar a establecer, equilibrar mis finanzas, cómo lograr emprender. Hay algo que me decía Ana en esos días, que yo le decía como, es que yo quiero hacer esto, pero voy a esperar a tener cierta cantidad de dinero para poder emprender. Y ella me preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no empiezas de una vez con un paso y un paso lleva al otro? Entonces, como que también quitar esa idea de que hay que tener plata para poder hacer las cosas. Que eso tú me lo dijiste y para mí fue como un cambio de chip instantáneo. Es como, sí, porque hay que esperar a uno tener plata para hacer. O uno esperar a que alguien le dé la oportunidad. Sí, también. El chip, ¿cómo puedo crear esa oportunidad? Exacto, para mí? es esa la frase, ¿cómo puedo crear y cómo puedo llegar a esa oportunidad a la que quiero llegar? En tu experiencia personal como artista, ¿cierto? Con tus finanzas y también con todos los artistas que ya conoces, ¿cuáles crees que son los aspectos que más le impiden a los artistas mejorar con su dinero? La parte emocional. Es que creo que me he rodeado creo que he tenido la oportunidad de conocer tantas personas, pues artistas obviamente, hablando en el aspecto artístico y actoral, que colegas que se han ganado proyectos y ganan cierta cantidad de dinero, cuando termina el proyecto es como, bueno, ¿y usted qué? ¿Qué hizo con ese dinero? ¿Qué? ¿Cómo así? Ya están otra vez. Entonces creo que la parte emocional en los artistas
hay que empezarla, pues financieramente hay que empezarla a educar. Y es crear mucha conciencia. Por lo que decíamos ahorita, somos muy emocionales, entonces queremos inyectarnos un poquito de dopamina y conforme estamos ganando, estamos gastando, también de apariencias, que muchas veces nos dejamos llevar porque la industria es de apariencias, entonces obviamente debo tener los mejores yo no sé qué, y empiezas a invertir en un montón de cosas que al fin y al cabo con lo que se quedan es en cómo trabajaste. ¿Me entiendes? Obviamente, no quiero descartar esto, que a veces dicen mucho que conforme como te ven, empiezas a crear como esa imagen en las personas, pero eso no quiere decir que empieces a votar y a votar y a votar por una imagen. Es que todo... La palabra es equilibrio, pero... Hay que buscar el equilibrio. Sí, la palabra es equilibrio porque, o sea, también es muy cierto que como te ven, pues también te empiezan como a posicionar. Pero eso no significa que tú derroches el dinero en cosas que quizás sabes que de pronto las puedes conseguir después, como cosas, ay, es que me compré este reloj, me compré, pues por ejemplo esos inteligentes, yo todavía no tengo mi reloj inteligente, lo quiero y voy por él, pero pues hay cosas que uno dice, no es tan necesario ahora, tal vez puedo priorizar otras cosas. Obviamente si voy a ir a un evento y que es por ejemplo, ay, es que estamos en la premiación o estamos en la premiere, uno dice, bueno, obviamente tengo que lucir bonito y pues obviamente uno se da su gusto, obviamente uno se consiente, pero lo que te decía, eso no significa que uno derroche. Exactamente. Que te da súper espectacular, para el otro día no tienes dónde vivir, no tienes dónde comer, pues ya sí, hablando de extremos. Entonces... Ya hablando mucho de extremos, o sea, como les digo, no es malo uno consentirse y uno también tener una muy buena presentación, que como les decía, es muy importante también, pero al fin y al cabo, pues tampoco es como lo final y lo puntual. Y es que también ahí ya tienes que pensar en que tienes que comprar no solamente por comprar y por tener un montón de joyas y un montón de ropa, sino que es con un objetivo también específico, porque es que estoy invirtiendo también en mí, en mi carrera y en mi imagen. Exactamente. Solo que no puedo descuidar también las otras necesidades que tengo con respecto a alimentación, a vivienda, a salud. Entonces, eso tú lo explicaste bien. Un cachito. Me hiciste acordar algo de Elisa, de algo que hablaba pues hace unos días con una persona que estoy asesorando, que me parece que es súper juiciosa y a veces sale con unas cosas que yo digo, le hice al punto. Y ella me decía, hay una frase, Ana, que vi en estos días que me gustó mucho y dice, es más importante ser o tener plata que parecer que tengo plata. Sí. Ella me dijo eso y yo dije, pues claro, es que tú puedes parecer aparentar, plata, pero estás mal. Exacto, y eso es a lo que no vamos bueno. Con lo que estábamos hablando en estos momentos. O sea, a veces todo se lleva mucho de apariencia y realmente qué es lo que tienes y cómo estás de acá y de acá. Que eso también pues son otros universos, pero están todos, pero está conectado, está muy conectado. Si yo no estoy bien con el dinero, eso afecta mis emociones. Si no estoy bien emocionalmente, eso puede afectar mi carrera. Exacto, y también como veas que estás financieramente, también eso quiere decir cómo estás mucho emocionalmente. O sea, todos, si es por un lado, es por el otro. Yo creo que uno empieza a cuidar pedacitos de diferentes aspectos, es como que todo se va nutriendo. Sabes que me di cuenta de algo también, hablando con esa persona que te digo, sobre los artistas, yo no lo había pensado de esa forma y no sé si muchos o pocos se sientan identificados con esta parte, pero ella me dijo, a mí me pasa y siento que a otras personas, a otros artistas les puede estar pasando eso. Y es que como los ingresos no son ingresos fijos, sino que a veces sí, a veces no, y a veces no sé cuándo sí va a ser, lo que hace mucha gente es recibir este dinero y hay un montón de cosas que me quiero comprar, voy a comprarlas ahora porque no sé cuándo vuelva a tener plata. Sí. Sí. Bueno, entonces puede que sea... Me ha pasado. Entonces puede que sea un pensamiento que esté normalizado ahorita en los artistas y yo lo pienso de forma diferente. Si a mí ahora, y eso es lo que hablamos ahorita de crecer o no, tu estilo de vida,
Si yo ahorita estoy teniendo un ingreso, boom, que no me esperaba, entonces no es como que, y entonces voy a aprovechar para gastar ahora porque no sé cuándo vuelva a tener, sino, espérame, si yo invierto esto para esos meses en los que tal vez a veces no me va tan bien o no es normal que tenga proyectos, entonces voy a dejar ese dinero para poderme apoyar en esas épocas. Entonces es como también de empezar a cambiar el chip con respecto a cómo es la forma correcta de manejar el dinero. Sí, o sea, es que todo se complementa con todo lo que hemos dicho, ¿cierto? Y obviamente, si tú sabes que ahorita estábamos diciendo que, por ejemplo, yo lo hablaba mucho en mi caso, a mí me gusta vestirme bien, pero tampoco pues es como voy a invertir cierta cantidad de dinero a esto, sabiendo que no lo tengo y de pronto voy a quedar más endeudada que otra cosa, ¿sí me entiendes? A mí me gusta vestirme bien, pero también es como eso de crear esa conciencia, y me ha pasado que es como, ay, es que yo no sé cuándo vaya a volver a ganar, entonces me compro esta cosita que tanto quería y bueno, y se fueron esa ahorros. Eli, aparte de esta conversación que estamos teniendo hoy, ¿qué conversación sobre dinero has tenido que te haya generado un impacto y cómo cambiaste de pronto cosas en tu vida a partir de la conversación? Como tal, yo hablando y conociendo con mis colegas que ellos han derrochado porque conforme ganan, gastan. Y yo decía, no, por ejemplo, yo era una de las que decía, no, yo voy a ahorrar, voy a intentar ahorrar. Y llega el proyecto y es como que sí ahorré, pero me di cuenta que tampoco fui inteligente. Entonces también cometí el mismo error de mis colegas, pero después de eso sí fui súper consciente. Y por ejemplo, hablando contigo de muchas cosas, yo lo mencionaba ahorita, yo conocía, por ejemplo, 1 o 2 tipos de ahorro, pero pues vi que hay un montón de cosas y que todos, pues varios ahorros, que todo se hace por porcentajes, que cierta cantidad de porcentaje a eso. Entonces ya desde eso, así no tenga la asesoría con Ana, como que yo intento como esto hacia acá, esto hacia allá, tengo esto en un futuro, pero tengo esto ahora. Voy a aprovechar para que la gente empiece a conocer un poco de esos porcentajes, que son una medida de equilibrio, más no significa que sea perfecta o que Exacto. esa tenga que ser. Es que Ana ha cambiado mi vida. Resulta que así yo sea independiente o sea artista, uno siempre debe buscar al menos tener una proyección, uno de lo que se va a gastar, y así también entender entonces cómo van a ir funcionando los ingresos. Con lo que yo gano debería de haber el 50% de lo que yo gano debería estar destinado a las necesidades básicas, ¿cierto? Como vivienda, eso. Alimentación, es por ahí por donde vas. Como estoy distribuyendo mis gastos, entonces si yo me gano, yo qué sé, $1.000.000 en el mes, el 50%, o sea, 500.000 pesos, no debería de superar 500.000 pesos mis gastos de vivienda, de salud, de alimentación. Obviamente lo estoy haciendo con ese valor, no significa que con eso sea suficiente para pagar todo eso, sí. No estoy diciendo eso, pero como para que tengan una proporción. Entonces, si yo por ejemplo me gano $1.000.000, mis gastos esenciales, mis necesidades no deberían de superar el 50%. Entonces, si yo me gano $1.000.000, pero en arriendo pago 900, ya sé que estoy desequilibrado, entonces tengo que empezar a hacer cambios, como uno, o disminuyendo los gastos, que siempre van a tener un tope, porque por más que yo quiera disminuir los gastos, igual necesito un lugar donde vivir, necesito comer. Entonces ya yo empiezo a tomar decisiones y digo, listo, ¿qué voy a hacer para mejorar mis ingresos? Y ya empiezo entonces a trabajar sobre los ingresos. Entonces ese 50% es para las necesidades básicas. Hablamos de un 30% para, lo vamos a llamar deseos, pero son esas cosas que también nos aportan calidad de vida. Entonces, las salidas a comer con los amigos o con la familia, las suscripciones porque me gusta en familia o yo suelo ver películas o la series, ropa, o por ejemplo el maquillaje. Marca, maquillaje. Que ese es mi caso. Ese no debe superar el 30% de los ingresos. Y lo ideal es que el otro 20% me sirva para hacer ahorro e inversión. Entonces esa es la regla de 50-30-20, pero esa regla lo ideal es optimizarla. El 20% de ingresos que se van para inversión y ahorro, ojalá empiece a ser cada vez más grande. Entonces, si tengo proyectos más grandes o empiezan a crecer mis ingresos, entonces empiezo a crecer ese porcentaje de inversiones y a bajar de pronto en los otros, sin que pues obviamente eso me vaya a generar una afectación
como persona, pero entonces uno empieza a trabajar con esos porcentajes, 50, 30, 20, el 50 serían esos gastos necesarios, el 30 sería entonces esas cosas que lo vamos a llamar deseos, pero que también pues aporta a nuestra calidad de vida, y el otro 20% es para cuidar a mi yo del futuro, que sería toda la parte de ahorro e inversión. Por ejemplo, ese 50, 30, 20. Ese 20 yo no lo conocía a profundidad, o sea, porque se habla mucho en redes sociales, ay, sí, es que ustedes tienen que hacer 50, 30, 20. Pero ese 20% era lo que yo decía, que hay un montón de ahorros, que el ahorro de emergencia, que el ahorro de yo no sé qué, y si tú quieres hacer esto yo no sé qué. Entonces es como, ¿en qué momento voy a hacer todo eso? Pero es posible. Y por eso uno pues también tiene que buscar asesoría, porque uno cree sabérsela todas, que era en mi caso. Exacto, era en mi caso, y yo lo que sabía era por encima, más no lo sabía aplicar, que es diferente. Y ahí entonces, como para profundizar un poquitico más con los tipos de ahorro que habla Elizabeth, entonces claro, en el ahorro es importante uno tener algo, si uno quiere estar realmente tranquilo financieramente, hay una cosa que para mí, para mucha gente es como una bobada. Dicen como que, ay no, pues es que si pasa algo saco la plata de no sé dónde, sí. No. Tener Perdón, o dicen como, no, es que esa plata la puedo utilizar en estos momentos para esto. Otro, y no era para eso, pero bueno, pero lo utilizo para esta vez se va en todas las veces. Se va alargando y uno se va sacando siempre excusas, es real. Ese ahorro del que habla Elizabeth es el fondo de emergencia. Eso para mí ha sido de las cosas que más tranquilidad me ha traído en la vida. Cuando yo completé mi ahorro de emergencia, es que no sé cómo describirlo, la sensación fue como que justo pasó algo, y ni siquiera me pasó a mí, le pasó a un familiar por esos días, pues en mi casa, a mi papá. Y para mí fue muy satisfactorio saber que yo tenía ese fondo de emergencia, que precisamente era para lo que estaba sucediendo en ese momento en mi casa, y poder dar esa plata, entendiendo también de fondo que yo no estaba sacrificando otros aspectos de mi vida, que no estaba poniendo en peligro otro tema de salud o de algún otro objetivo financiero que tuviera en mi vida, sino que tenía esa plata precisamente para cubrir la emergencia que estaba sucediendo. O que te quedaste sin comer, por ejemplo, tú, sin aportar en la casa. O sea, es que es tan fundamental, en serio. Entonces ese ahorro, como tú dices, es fundamental, y mucha gente lo obvia, no le presta atención. Entonces el fondo de emergencia es súper importante también para empezar a traer tranquilidad con respecto a las finanzas. Y eso que acabamos de ver del 50, 30, 20, pues ese 50% que sería lo que yo necesito en el día a día, es la base que yo voy a utilizar para calcular mi fondo de emergencia. Y también tienen porcentajes, o sea, esos porcentajes tienen porcentajes. Más que un porcentaje, es también relacionado a la emoción. ¿Qué tan seguro me siento con respecto a los ingresos que estoy recibiendo? Entonces, si yo soy una persona que tiene un empleo estable o que tiene una fuente de ingresos estable, entonces tú puedes decir, de mis gastos esenciales de vivienda, alimentación, esos gastos esenciales, yo lo multiplico por 3 meses, ¿cierto? Y de ahí, como me siento relativamente estable, entonces eso es lo que yo tengo que mantener en mi fondo de emergencia. Y si pasa algo, se daña algo en mi casa o un accidente o alguna cosa y tengo que sacar dinero, para eso está ese fondo. Pero, por ejemplo, para los artistas, en ese caso, lo ideal es construir fondos más largos, porque hay de cierto modo más incertidumbre, dependiendo de cómo maneje el artista sus finanzas, porque uno también emprender puede crear, también a través de emprendimientos y de inversiones, uno puede crear ciertas fuentes de ingreso que sean fijas. Entonces eso también va a variar mucho de la persona, entonces eso es de emoción también, yo como me siento. Lo ideal es, por ejemplo, en un artista tener un fondo de emergencia de hasta 12 meses. Y uno dice, ¿cuándo? Eso es como, a veces como lo mínimo, porque muchas veces uno se puede quedar hasta 2 años sin trabajar. Incluso he escuchado personas que se quedaron 3 años sin trabajar. Entonces, y tengo una conocida en estos momentos que hace 1 año y medio no la llaman, pero ella pues tiene su negocio y con eso es con lo que vive. Pero, o si no, ella estuviera... Entonces miren que ahí es donde uno tiene que empezar a cuidar cosas. Lo que decíamos ahorita, y es buscar otras fuentes de ingreso. O sea, no hay nada, o sea, yo no digo que sea indigno como artista decir que no, o sea, la gente a veces
se siente mal porque dice, es que yo no vivo del arte. Sin importar la profesión, como que es chévere que tengas tu emprendimiento, tengas otro ingreso. Otro ingreso a partir de alguna otra inversión. Entonces es algo que tienen los artistas que empezar a construir. Como que hay tabú, como en ese... Hay tabú, y yo digo, no, pero, y también decimos, yo sé que hay mucha gente que puede que nos esté viendo y digan, pero entonces yo cuándo voy a alcanzar a reunir toda esa plata. Tienes que empezar por algo. O sea, empieza, porque si no empiezas ya, vas a seguir teniendo esa incertidumbre y ese dolor, y se va a ir creciendo inclusive más a través del tiempo. Tienes que dar el primer paso para que llegue el segundo. O sea, la reflexión que me dio Ana esta semana, porque yo también era así, yo en qué momento voy a recoger eso para esto, voy a organizarme de esta forma. No, o sea, todo, tienes que dar el primer paso para dar el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y así todo se va sucesivamente. Pues miren que hay varios aspectos que hay que empezar a cuidar. Puede que sea mucha información en este momento. Ay, sí. Pero es de empezar por cositas. Listo, entonces, ¿por dónde empiezo? 1, educándome, ¿cierto? 2, entonces ya empiezo analizando todo el tema de cómo ha sido mi mentalidad con respecto al dinero, mi entorno. Miren que ahí vamos escalando. Luego, bueno, cómo voy a ir creando otros ingresos adicionales, cómo voy construyendo mi fondo de emergencia. Y eso le va a ir permitiendo al artista con el tiempo, porque eso no es una cosa que mañana vaya a estar, sino que uno tiene que ir construyendo. Va a ir generando mayor estabilidad económica y más tranquilidad para los artistas. Y eso va... Porque lo que tú dices es muy cierto. A veces puede que en un año, más de un año, no se genere un proyecto específico. Por ejemplo, en el caso pues, de la actuación, puede que no te llamen a una producción a los 15 días de que terminaste esta otra. A veces sí. Si eres, o sea, no, eso puede ser 6 meses y tú en esos 6 meses... Yo estaba viendo una entrevista de uno de tus compañeros de la novela. ¿Cuál colega? El que era el hijo del antagonista. Ah, Emanuel. De Emanuel. Estaba viendo ayer la entrevista de Emanuel y él decía, estuve 7 años sin tener un proyecto. Imagínense. Y el que hacía, al menos hacía teatro, hacía improvisación. Creó su propia empresa, o sea, empezó a buscarlas. Hay que buscar otras alternativas y no quedarse simplemente como que no tengo una producción. No, hay muchas formas de empezar a organizarse y tener la tranquilidad. Y también, como yo digo, que cuando uno está en medio de esa desesperación por no tener un proyecto, uno no tiene la mente clara, entonces otras cosas fallan. Influye. Empezar a crear una estabilidad financiera para que cuando lleguen los proyectos o cuando se esté gestando algo, uno tenga la claridad mental para poderlos afrontar. Y yo digo, tampoco es que los artistas se tengan que volver expertos en finanzas, pero al menos sí empezar a tener unos conceptos básicos para que tengan una vida financiera más saludable. Y 2, si yo no sé algo, busco ayuda. Exacto, zapatero a su zapato. Busco ayuda, entonces alguien que me pueda asesorar y que me pueda guiar un poquito más. Exactamente. Y eso es algo también que en lo que vale la pena invertir, en mentores que te ayuden a organizarte. Y si no tengo los recursos, hay muchas fuentes como esta donde puedo aprender información que no tiene costo y con la que yo puedo ir mejorando con respecto al... Claro, y tú pues como que conoces un concepto, empiezas a investigar y así te puedes ir guiando también. Nos hablabas ahorita, Eli, de esa tentación de a veces querer gastar. Tú que eres artista y que nosotros estamos obviamente expuestos a mucho contenido, ya que nos tenemos que ver bien con la ropa, con físicamente, entonces que el gimnasio, uno empieza como a querer invertir en muchas cosas, pero entonces también uno se quiere dar unos gusticos, ¿cierto? ¿Cómo empiezas tú? Porque ya me dijiste y ya lo has identificado. ¿Qué has hecho en los momentos en los que has tenido esa tentación de gastar más de lo que es? ¿Qué has hecho como para lidiar con esa tentación? No escuchar a mi pareja. Él es mi diablito. Él es el que te dice, ay, qué rico, si entonces hacemos este viaje a no sé dónde, voy a hacer no, hágale, que para eso está trabajando, mija. No, mentiras, ya hablando seriamente. O sea, no quiero decir como que nunca me he dejado llevar por la emoción, obviamente sí. Pero en los momentos que lo que me ha ayudado es como ser consciente, como bueno. O sea, me emocionó encontrar esto, me gustó demasiado, pero lo que digo es como, ¿es prioridad en estos momentos? ¿Es probable que lo pueda conseguir después? Y tercero, ¿cómo estoy económicamente para poder como invertir o comprar eso? ¿Sí me hago entender?
Claro, ya él ahí resumió varias cosas que ayudan con las compras Ay, Dios, me estoy compulsivas. volviendo experta. Uno empieza con la ansiedad de quererse comprar ciertas cosas. Claro, No, y uno se deja... mejor si tuviera no sé qué tacones, o qué... Sí. Ahí ya dice varios consejos. Uno, Espere, y otro consejo, compren cosas como que les sirvan para mucho. Todo obviamente dependiendo de gustos, muchachos. No les quiero imponer cosas a ustedes, pero sí compro muchas cosas que sé que me pueden servir por mucho tiempo. Y creo que de sí. calidad y que sí. uno puede utilizarlo en diferentes ocasiones, como que compré esto que solamente lo voy a utilizar en este evento y ya. No, yo muy pocas veces veces. he hecho eso, como que hay. Antes sí lo hacía. O sea, reconozca. Pero que mi mamá me decía, seguro vas a comprar eso y no lo vas a volver a usar. Las mamás son sabias. Sí, las mamás son sabias. Y ahora grande es como, me lo pondría más a futuro. O me duraría. Ya sí haces otros filtros para Sí, poder, ya hago poder filtros. ser Ahora más sí, sabia con es que él. la interrumpí, perdón. Ya Elizabeth dijo ahí unas cosas súper bacanas. Una que dijo es, ay, yo miro si sí puedo, ¿cierto? Sí. Miro si sí puedo. Eso es una cosa que mucha gente no tiene en cuenta. No saben cuánto ganan, no saben cuánto gastan, entonces, y tampoco saben cuánto tienen. Y eso hace que las decisiones con respecto a las compras sean menos racionales. Entonces es muy importante uno realmente hacer la tarea así de sustico, hacer la tarea de sentarse a revisar cómo estoy con mis Así esté en finanzas. el centro comercial, usted con ganas de comprar algo, se sienta y se pone a pensar. Y se pone No a se deje pensar. llevar por la emoción. Pasionales. Tengo más tips con respecto a los centros comerciales porque yo creo que es donde uno a veces mete más la pata. Pero desde ahí dice uno súper bueno que es el conocer cómo estás con las finanzas. Hay otro que es como, este sí lo voy a utilizar, sí lo voy a querer después de un tiempo. Y yo con eso lo que yo hago ya personalmente es, yo me antojo de algo, lo que sea, que se pase por mi mente el pensamiento más raro, ay, qué rico tener uno de un globo, de estos que vuelan con él, quiero el globo. Entonces yo llego y anoto todo, voy anotando eso en una lista de compras, de deseos, ¿sí? Y yo no, ¿cómo es que me voy a ir a comprar el globo de una? No. Anoto qué es eso que quiero y ya al otro día vuelvo y lo analizo, o al siguiente fin de semana, porque a veces voy cada semana a un centro comercial, analizo dentro de la lista como de que realmente todavía quiero esto, y a veces me doy cuenta que son caprichos de segundos. Así o sea, últimamente sí he tenido como mucho ese filtro, como, bueno, ya sé que me está llamando la atención este producto, ¿cierto? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y me ha pasado eso, que hago como los filtros y es como, bueno, sí, no es que todavía lo sigo queriendo. Hace poco me pasó con una falda. Hace rato quería una falda de globo. Y yo, ¿será que es de momento o qué? Eso llevo como 3 meses. Yo, ¿será que es de momento o qué? Cuando después yo, no, todavía me sigue gustando. Hasta que me la compré, muchachos. Se la compró. Y está bien, está bien. Y está bien. Yo inclusive no le digo a la gente como que no, y entonces tienes que ser no, es que tampoco austero, o sea, nada, y amarra todo. Tampoco no, es de cohibirse, tampoco. Es disfrutar equilibradamente. Equilibradamente. ¿Puedo hacerlo? Listo, lo hago. O no puedo hacerlo, pero lo quiero hacer, entonces, ¿a dónde tengo que llegar para poder hacer esa compra que quiero, cierto? Y bueno, ahí les tengo varios tips, pero me va a tocar irselos regando en diferentes episodios con respecto a las compras impulsivas, porque vamos a darle paso un ratico a una de las secciones que tenemos dentro de los episodios de Finanzas para Creativos, y es que tenemos unas preguntas del equipo. Eli, que tú empezando en el mundo de la actuación, en las industrias pues ya más cimentadas acá en el país, ¿cómo te proteges de esos contratos abusivos o de esos contratantes que de pronto se aprovechan de tanta ilusión y tantas ganas de empezar que uno tiene en esas industrias creativas? Es muy complejo porque muchas veces obviamente nos crean ilusiones y nos vamos con personas que no son del todo honestas. Gracias a la vida, yo di con una persona, mi manager, que es muy honesto, es muy correcto y siempre le muestra a uno qué hace y qué no hace. Porque puede que la producción, pueden haber casos que la producción te esté pagando bien, pero el manager te está robando, ¿cierto? Entonces, gracias a la vida, yo tengo un manager muy honesto, me muestra cómo es la situación, me explica todo. Entonces uno se siente tranquilo. A ver, lo que decía ahora de uno empezando,
como en todos los campos, uno a veces no va a ganar tanto de lo que de pronto uno puede ganar después. Y todo se va ganando uno posicionándose, ¿cierto? Demostrando su trabajo. Por ejemplo, ustedes que están en lo audiovisual, ustedes también empiezan con cositas y uno dice, esto no es lo que debería ganar, pero voy a demostrar. Eso puede ser un arma de doble filo, porque también uno puede estar denigrando el trabajo, entonces eso influye en que la gente siga contratando a principiantes que porque les pagan menos, ¿cierto? Pero de igual manera eso a veces es muy difícil de controlar, porque todos estamos en un sueño, todos vamos por un sueño, todos queremos llegar a grandes y todo se empieza por algo. Y muchas veces uno sabe que le están dando en la cabeza, pero después yo voy a demostrar de qué estoy hecho. Entonces es como muy difícil darte una respuesta concreta, pero básicamente es como tú te vas ganando tu posicionamiento, ¿cierto? Y realmente no solamente quedarte con una propuesta que te hagan, y hablo pues en este caso que son de los managers, que algunos managers pueden llegar a robar y esto. O sea, tú empiezas a investigar con quiénes te estás aliando, con qué oficina te estás aliando. Ustedes que también son en la parte audiovisual, me imagino que hay colegas también que son súper deshonestos, ¿cierto? Entonces es como no quedarse con la primera idea que te dieron, sino como indagar. Siempre lo que dicen los papás, hay que tener malicia. Así la persona sea la más honesta, hay que tener malicia. Siempre, tristemente, este mundo es así. Y ya eso es como, espero haberte como respondido. Sí, es como analizar bien con quién me voy a aliar. Sí, porque personas me voy a aliar. Lo que te digo, pues es muy difícil de controlar. Es muy difícil de controlar, pero entonces ahí es donde uno se debe poner como astuto y pila. Pero pues todos estamos en que en algún momento caemos en la red equivocada. Nadie está a salvo de eso. Solo que igual hay que buscar investigar para investigar muy bien. Lo más que uno pueda. Sí, esto es un gremio delicado. No, y quiero complementar, por ejemplo, yo trabajaba en videos musicales. Sí. Yo empecé como bailarina y me acuerdo que mi primera, pero es porque eso también uno no tiene conocimiento. Yo antes bailaba, muchachos. Antes, ya en esas épocas, no mentiras. Y yo trabajaba como bailarina para los videos musicales. Y yo no tenía mucho conocimiento, por ejemplo, de la industria. Eso también podría responder lo que tú decías, y es como que muchas veces no sabemos que nos están dando en la cabeza, pero es porque realmente no sabemos, no tenemos el conocimiento, y creo que es importante educarnos cuando nos empecemos como a meter en la industria, todos los artistas, como empezar a conocer la industria para poder saber en qué momento están abusando de ti, pues tanto como de pagos y todo este tipo de cosas, de contratos. Porque, por ejemplo, yo hice mi primer video musical y yo no tenía conocimiento de cómo era eso, cómo se pagaba, cuántas horas. Me acuerdo que 24 horas yo estuve y me pagaron, creo que fue 200 o 250 mil pesos. O sea, y 24 horas estuve y fue súper desgastante, obviamente, bailar, todo este asunto. Cuando yo fui conociendo y pues obviamente eso no es 24 horas. A ti también como ser humano te deben respetar cierto límite de horas, ¿cierto? Entonces yo empecé así como bailarina, después como en videos musicales siendo actriz, y ya uno también lo hacía como por querer como entrenarse, y yo lo hacía también como por combatir el miedo a las cámaras. Porque ese era como cámaras. Entonces, y me acuerdo que en mi primer video musical yo era como, ay, estoy nerviosa. Pero todo es como un proceso y todo es válido, siempre y cuando pues te ayude a crecer. Ya para cerrar el episodio de hoy, Eli, con todo lo que hemos hablado, 3 consejos así resumidos principales que quieras darles a los artistas o que apenas están iniciando, o que quieren iniciar, o que llevan ya tiempo, pero que para ti sean muy importantes que tengan en cuenta. Bueno, yo creo que ya todos los mencionamos como en este podcast, pero es válido volver a aclarar también que empiecen con su emprendimiento.
un consejo es que por favor no crean que conforme ganan, gastan y créanme que así ustedes estén mensuales, 6 meses puede que, o los otros 6 meses no estés mensualmente ganando cierta cantidad de dinero. E incluso puede ser más de 6 meses, como lo decíamos, 1 año, 2 años. Entonces creen esa conciencia de que de una vez con las cositas chiquitas que empiecen a hacer, empiecen a crear esa conciencia de una vez de cómo estoy desglosando mi dinero, cómo lo voy a invertir o cómo lo estoy distribuyendo, ¿cierto? O sea, todo, o sea, conforme plantas, conforme vas a cosechar. Entonces, desde antes, como que empiecen a crear esa conciencia de que van a llegar un momento que se van a ganar un proyecto así que les genere muchísimo dinero, entonces van a derrochar. No. O sea, creen desde sus pinitos esa conciencia de que ustedes tienen que desglosar, tienen que ser conscientes y racionales para estar financieramente bien. Que con las cosas como se hagan pequeñas se hacen ya las grandes. Ahí van 2. O sea, no esperar a estar grande para organizarte, sino Exacto. desde el principio empezar. Desde el principio empezar a ser consciente, no esperar a estar ya ganando mucho. Ay, no, ahora sí me voy a organizar, no. Desde el desayuno ya se sabe lo que va a ser la comida. Entonces significa ya con eso, Elisa, que llegamos al final del episodio de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Sé que a muchas personas que estén viendo el episodio les van a servir muchas cosas, los van a inspirar realmente como a trabajar en todas sus finanzas como artistas. Entonces te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, gracias a ti, pues que obviamente mi profesión es otra y es válido también conocerlos desde diferentes puntos de vista, y tú que eres la profesional en este tema, y pues aprender también como tener estos espacios de conciencia, y también de conocimiento, que había en otras cosas que yo decía, ay, sí, yo no había detallado, o sea, uno sí lo sabía, pero no lo había detallado como tan así. Entonces muy bacano estos espacios para crear conciencia y que seamos como un red de apoyo, no solamente de círculo cercano, sino como que con toda la más gente, personas. sí, o sea, que escucharon esto, ay, sí, voy a empezar entonces a hacer eso, voy a tener conciencia de esto, que es chévere, desde todos los ámbitos. Total. Gracias. Gracias, Eli. Ay, no, vamos a llorar. Nosotros siempre que nos abrazamos lloramos. Es una costumbre. Hay personas que de pronto quieren saber más de ti, que quieren ir siguiendo tu carrera y demás. Entonces, para que les digas a las personas que están viendo el capítulo cómo se encuentran en redes o por ahí. En Instagram y en todas mis redes sociales, Elizabeth Chava. Elizabeth con Z, TH, Chava, CHV. Le queremos dar muchas gracias a la Casa de la Cultura La Barquereña en Sabaneta por habernos prestado este espacio. Qué espacio tan mejor lindo. que grabar en un lugar que es de cultura. Entonces, muy bacano poder estar grabando aquí el día de hoy, que es un espacio muy agradable, lleno de naturaleza, súper bacano. Sí. Entonces, muchas gracias a la Casa de la Cultura La Barquereña por habernos facilitado este espacio. Y gracias a ustedes también por llegar hasta acá. En redes también, para Creativos Finanzas en Instagram, para que puedan ver diferentes cosas de contenido que vamos a estar subiendo ahí.